Muy buenos días, queridas alumnas y queridos alumnos. ¿Cómo andan? Gastón los saluda. Van a recibir esta clase mañana lunes 29 de junio. Aunque parezca mentira, se nos está acabando ya el mes de junio. Yo no sé si parece mentira. Yo con el tiempo tengo una sensación muy extraña. Hay momentos en donde siento que estos últimos meses han sido como, no sé, 2 años. Y hay otros momentos en donde siento que ha pasado rápido el tiempo. Es muy extraño. Lo concreto es que estamos terminando el mes de junio. Llega el mes de julio. La semana que viene, el lunes 6 de julio, tenemos el día de Córdoba, pero de todas maneras nosotros vamos a hacer un envío de clase. El 13 y el 20 de julio, ahí sí, vamos a tomarnos un respiro, vamos a descansar como las vacaciones que tomaríamos en los cursos anuales habitualmente. Así que bueno, este es más o menos nuestro programa. Y nos están quedando entonces 2 clases, esta y la próxima, en donde vamos a ir cerrando y abriendo, cerrando algunas de las cosas que veníamos trabajando con la idea de lo que es el proceso de la individuación, el proceso de la individuación. Y en algún punto vamos a ir entrando a otras temáticas como es la cuestión del narcisismo, la cuestión de las relaciones intersubjetivas en las cuales se constituye nuestra individualidad también. Y de a poquito también nos vamos a ir acercando a otra temática que nos gusta mucho trabajar en el curso, que es la cuestión de la autoestima personal y cómo es que se produce la construcción de nuestra autoestima. Bueno, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Bueno, en esta clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar algunas cositas de la película, vamos a recordar algunas cositas de la película para recentrarnos nuevamente en la relación entre padres e hijos, que en la película es como lo que tiene el tinte de mayor dramatismo. Después de hacer como un recupero de algunas de esas cositas, vamos a ver un video tomado de... Vamos a irnos para el lado del humor. Entonces vamos a ver un monólogo de Daddy Brieva, el humorista de Midachi, de una presentación que es de Midachi, pero bueno, que nosotros solamente vamos a ver un pedacito de esa presentación. Y entonces vamos a como a retrabajar también a través del lado del humor algunas de estas temáticas con las cuales venimos trabajando, ¿sí? Nosotros es como que el concepto con el cual veníamos trabajando más insistentemente. Uy, voy a hacer así. Chum. Voy a poner como si fuera mi pizarrón. Con el concepto que veníamos trabajando era con la idea de la individuación. Pero quedó como bastante evidente en nuestra película. Que si bien el concepto de individuación nos hace pensar en una lógica como más bien de corte intrapsíquico, las dimensiones de lo intrapsíquico, de lo interpersonal y de lo transpersonal son como están profundamente intervinculadas unas con otras, más allá de que nosotros en términos analíticos, es decir, en los términos de tratar de comprender la realidad humana, nosotros muchas veces hacemos como esa separación en esos niveles como para tratar de tener una mayor comprensión de algunos de esos fenómenos. Voy a anotarlas esas palabras y las voy a explicar nuevamente. Es decir, yo mencioné como tres cuestiones, ¿sí? Lo intrapsíquico, lo interpersonal y lo transsubjetivo.
Sí. ¿Por qué digo que son como tres dimensiones que vamos a tratar como de tener en mente? Porque digo, en general cuando uno piensa en individuación uno está pensando, ah, bueno, eso es algo que solamente tiene que ver conmigo, entonces, como si fuese una dimensión solamente, como si fuese una dimensión solamente intrapsíquica, ¿sí? Pero en realidad, nosotros un poco como que nosotros empezamos a ver que la constitución de nuestra individuación, si bien es un trabajo psíquico personal, es un trabajo psíquico que se hace en la relación con las otras personas. ¿Sí? Es decir, que por ahí nosotros analíticamente dividimos estas categorías, pero aunque las dividamos para comprender las cosas, la realidad las incorpora y las condensa en nuestras experiencias de cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros ha ido construyendo su individualidad, pero en realidades que son estrictamente vinculares, en realidades que son estrictamente interpersonales. La película a nosotros nos sirve sobre todo, la Sociedad de los Poetas Muertos nos sirve para hacer como una contraposición de cómo hay relaciones interpersonales que pueden colaborar y favorecer y promover los procesos de individuación, o puede haber relaciones interpersonales en donde justamente vamos a ver que ese proceso se ve como más profundamente acallado o, o, o pervertido, ¿sí? O incluso pervertido, ¿sí? Es decir, evidentemente que aparece el personaje de Keating como un personaje que está promoviendo todo movimiento creativo en dirección a procesos de individuación. El reconocimiento del sí mismo, la posibilidad de la expresión de ciertas emociones que no queden solamente, como quien dice, reprimidas en el self, la búsqueda de la voz propia, la búsqueda de la emergencia de la posibilidad personal de expresión y de autoconocimiento. Es decir, un personaje que evidentemente trabaja en un plano interpersonal promoviendo que en los planos intrapsíquicos cada uno de sus personajes se esté dando la posibilidad de hacer trabajos psíquicos que tengan que ver con el orden justamente de la individuación. Y así como está ese personaje, bueno, el padre de Neil es un personaje que nos va a mostrar cómo en la relación interpersonal con su hijo se juegan aspectos cruciales para esos procesos de individuación y que tienen que ver, en el caso de la película, con fallos profundos también en el proceso de individuación que ese padre también ha tenido a lo largo de su propia existencia. ¿Sí? Es decir, en la película es como que se nos cuela cómo se hace muy difícil la adolescencia de uno de los personajes a partir también de cierta falta de madurez personal en el personaje del padre de... Papi, me vine a buscar mi talla. Muy bien, hijita. ¿No quieres salir en la filmación o sí? No. Bueno, chau. Esta vez no se quiso meter en la filmación. Su talla es su objeto de apego. Cuando llega la noche. Bueno, les decía entonces que la relación paterna justamente puede ser que esté como promoviendo que pues, o puede ser que esté dificultando, y en gran medida digamos tiene que ver también con el grado de madurez que tiene el personaje del padre de Neil para poder tolerar algunos aspectos que tienen que ver con el otro. Yo iba a hacer como un dibujito. A ver cómo hago para seleccionar todo. ¿Sí? Yo quería hacer como un dibujito porque a mí me pareció interesante en la película ver cómo es esto de los extremos que puede haber en la relación
entre padres e hijos, en donde de repente nosotros vimos que en algún punto se juega como una dialéctica importante en el proceso de la individuación la presencia o la ausencia de la presencia o la ausencia del otro en nuestro proceso de individuación. El proceso de individuación es un proceso que requiere de los otros, necesitamos de los otros, y encima los otros se transforman inevitablemente en los objetos que en nuestros procesos de identificación nosotros vamos a tener como la materia prima para llegar también a constituirnos. Nosotros en algún punto es hasta como en las metáforas bíblicas, si nosotros somos sangre de la sangre, carne de la carne, entonces nosotros somos como a imagen y semejanza de esos otros que nos han también, como quien dice, prestado su humanidad para que nosotros nos empecemos a contagiar en términos de qué es lo que significa ser un ser humano. Entonces digo, en esas relaciones intersubjetivas, evidentemente es que los padres, en nuestros procesos de individuación, han tenido un rol absolutamente significativo porque son nuestros objetos primeros en nuestras historias de desarrollo. Entonces yo decía, estos objetos han tenido un peso muy grande, ya sea por su ausencia, como aparece en el caso de uno de los personajes, en Todd, ¿sí? Es decir, el peso por la ausencia o el peso por la presencia. El rol paterno, el rol paterno inevitablemente se juega dentro de las dimensiones humanas. No hay perfecciones posibles en lo que tiene que ver con la humanidad. Nuestras presencias o nuestras ausencias inevitablemente nos humanizan, pero no es que el rol paterno se puede ejercer de formas perfectas. Freud lo decía con absoluta certeza. No, el rol paterno, el rol materno, el rol paterno no son roles perfectos. Son tareas imposibles. En el sentido de que no hay perfección posible. Uno lo puede hacer humanamente. Lo que sí, por supuesto, es que creo yo que se pueden hacer de modos más cuidadosos o menos cuidadosos, más equilibrados o menos equilibrados. En el caso de la película, claramente llegamos al punto como de la tragedia. Llegamos al punto en donde el monto de sufrimiento y el monto de dolor lo hacen excesivo. Y en la película, digo, también está en juego eso, o ausencias muy marcadas, o presencias que también son excesivas. Entonces es como que un poco la clave sería ver en qué medida uno podría llegar a una situación o a una cuestión como intermedia, a una cuestión como de equilibrios entre las cuestiones de las ausencias y las cuestiones de las presencias y llegar como a una buena síntesis, ¿sí? ¿Qué quiero decir con excesos de presencia? Que cuando, por ejemplo, nosotros veíamos en la película la cuestión de las expectativas, ¿sí? Las relaciones entre padres e hijos inevitablemente siempre tienen algo que es del orden de las fantasías que se van a depositar, ¿sí? O que no se van a depositar, ¿sí? Es decir, las fantasías y las expectativas que son depositadas entre una generación y la otra generación, ¿sí? Entonces, hay unos autores clásicos de la psicología que dicen, en las relaciones entre padres e hijos se depositan todo tipo de fantasías, todo tipo de ilusiones, y que ese tipo de ilusiones son como de tres características: ilusiones narcisísticas, ilusiones y fantasías edípicas, ilusiones, fantasías pigmaliónicas. Bueno, ¿por qué les iba a mencionar a estas? ¿Y en cuál me voy a concentrar un poquitito? Bueno, me voy a concentrar en una
que es las de las expectativas pigmaliónicas. ¿Qué serían las expectativas pigmaliónicas? Pigmalión, en la mitología griega, es un escultor que, bueno, va construyendo una escultura y llega un momento en donde esta mujer que está esculpiendo, él se termina enamorando de su propia escultura, de lo que él ha construido, como quien dice. Y entonces se enamora y es como que pide y ruega a los dioses de que pueda cobrar vida esta escultura para que se haga realidad esto que ha sido su sueño y su obra. Y entonces, bueno, por intermediación de los dioses se termina haciendo realidad y esa escultura cobra existencia. Después no sé exactamente cómo termina esa historia, pero seguro que algún componente dramático va a tener. Pero la idea de lo pigmaliónico ha sido esto de como la de la profecía que termina cumpliéndose, o de la expectativa que por generarse, el hecho de generar una expectativa termina cumpliéndose una realidad. Se termina haciendo real lo que uno esperó, fantaseó, construyó, ¿sí? En el campo de la psicología siempre se han hecho muchas investigaciones de la fuerza que tienen las creencias que nosotros tenemos para que las realidades después para que en la realidad algo de eso acontezca. Si uno no desea, qué sé yo, una determinada estudio, carrera, profesión, si uno no lo desea en primer término, sería muy poco probable que se pueda llegar, como quien dice, a construir. Bueno, ¿qué pasa en la relación entre padres e hijos? Que también se depositan este tipo de expectativas o este tipo de fantasías. Y de nuevo, yo vuelvo a esta lógica de los excesos o de los defectos, que era un poco una expresión que utilizaba mucho un psicólogo que nosotros mencionamos mucho en las clases, que se llama Erik Erikson, y que él decía que justamente muchas de las cuestiones más complejas de la vida son las que se producen monstrua in excessu o monstrua in defectu. Lo voy a anotar también. Monstrua in excessu o monstrua in defectu. Es decir, que justamente lo humano es que nosotros fantasiemos cosas. Lo humano. Eso es absolutamente parte de nuestra humanidad. El problema es cuando estas cosas se presentan o en exceso o en defecto. Porque justamente un defecto sería que, por ejemplo, en un vínculo intergeneracional entre padres e hijos no hubiese ningún tipo de expectativas puestas en los hijos. No hubiese nada de lo narcisístico. O hubiese una cosa que sería como lo más atentatario con el enlace y los vínculos. Es decir, si yo, por ejemplo, de mi hija no esperara nada, si de mi hija no tuviese ninguna expectativa de, no sé, no es que yo tenga claro que quiero que sea una gran artista o una gran, qué sé yo, escritora. No tengo claridad de, no soy del todo consciente de repente de qué fantasías, de qué expectativas tengo creadas, pero estoy esperando cosas, ¿se comprende? Es decir, espero cosas de ella, espero que pueda tener desarrollos importantes en las áreas que escoja o que elija en su vida. No tengo tan en claro qué me gustaría que escogiera, pero probablemente pasaría que si empezara a hacer ciertas elecciones que se acerquen a mis gustos o que se acerquen a mis temáticas, empezaría también yo a sentirme cada vez más reflejado en algunas de esas cosas. Y si de repente dijese, oh, cómo me gusta la psicología dentro de unos años, ¿qué quiero decir con esto? Que uno nunca sabe cómo en todas las relaciones, en algún punto, se están jugando las fantasías narcisísticas, edípicas y pigmaliónicas que uno ha depositado. Mis padres eran, mi mamá ya falleció, mi padre no, pero ambos arquitectos.
5 hijos en la familia, nosotros somos 5 hermanos. Y la verdad que fueron padres muy cuidadosos siempre eh, de darnos mucha libertad, digo, muy cuidadosos, en el sentido de darnos mucha libertad, ese fue su estilo, de darnos mucha libertad en términos de las elecciones vocacionales y muy respetuoso de las elecciones vocacionales que cada uno fue haciendo. Pero me acuerdo en algún momento que uno de ellos me dijo, ¿y arquitectura nunca lo has pensado entre las opciones para, para estudiar? Entonces digo, ¿hasta qué punto esa pregunta, aún en personas muy cuidadosas, muy respetuosas de esa individualidad, algo del orden de alguna fantasía, algo del orden de alguna expectativa, tal vez sí se había construido, aunque no fuesen del todo conscientes, aunque yo tampoco fuese del todo consciente de esas expectativas que quizás en algún momento se elaboraron. Entonces Erickson decía, ¿sería una monstruosidad indefectu la ausencia? Que en las relaciones no hubiese nada del orden del nada, y sería como una expresión casi como de la indiferencia, y es un poco lo que veíamos en todos, cuando todos recibía hasta un regalo que era el mismo del año pasado, y era un poco toda una serie como de muestras de distanciamiento y de ausencia muy marcada, pero también puede ser monstruoso el exceso de fantasías como las pigmaliónicas que el padre de Neil había depositado en Neil, ¿sí? ¿Por qué digo que esas son fantasías pigmaliónicas? Porque en algún punto la fantasía pigmaliónica tiene mucho que ver con que aquí hay un otro que va a ser real, que va a lograr lo que yo no he logrado, ¿sí? Y esa es una de las fantasías más complejas que se depositan en las relaciones entre padres e hijos, y que digo más complejas en el sentido de cuando estamos o en excesos o en defectos. No estoy diciendo que esto no sea esperable, que nos pase prácticamente a todos en las relaciones intergeneracionales entre padres e hijos. Es decir, en esas relaciones están presentes siempre fantasías, y eso es humano, y las fantasías son creadoras de realidades también. Pero puede ser que me estoy riendo solo porque me estoy acordando de un chiste, volviendo a esta idea de lo excesivo de la señora que va caminando con sus niñitos de 3, 5 y 2 años, y entonces alguien pasa y dice, ay, así que son tus hijos, sí, son mis hijos, son unos soles, vos vieras, hermoso, no sé qué, te los presento. El que va a ser médico, el que va a ser abogado y el que va a ser... Entonces digo, bueno, los chistes muchas veces nos ponen en evidencia por exceso algunas de las cualidades que son absolutamente humanas y que existen en nuestra condición, que es el monto de expectativa que uno pone en vínculos y en relaciones. Entonces, en el caso de la película, lo pigmaliónico, en esa excesiva apetencia que ha habido en el caso de uno de estos padres, de esperar que el otro haga realidad, como la escultura, haga realidad algo que ha sido un sueño en su propio proceso de desarrollo. Pero ¿qué es lo que pasa en los excesos? Que los excesos, en definitiva, empiezan a obturar las posibilidades de los procesos de individuación. Lo obturan. ¿Por qué lo obturan? Porque en algún punto, en la relación de poder, empieza a generarse una imposibilidad, como en el caso de nuestro personaje, de que pueda enunciarse una voz que vaya en una dirección, como quien dice, opuesta o contraria a esa expectativa generada, y hay un sentimiento de inadecuación existencial muy grande, porque en algún punto las fantasías tienen una función en nuestra vida psíquica y en nuestros procesos de humanización, pero en algún punto las fantasías también se alejan
de la realidad, ¿sí? De la realidad del otro, de la realidad de la existencia de un otro y de una vida psíquica y de cualidades que en algún punto empiezan a ser desconocidas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que lamentablemente digo, el padre de Neil en algún punto está teniendo una enorme dificultad para poder percibir a Neil en su singularidad, en su existencia singular. Y al mismo tiempo este muchacho está teniendo una enorme dificultad para poder afianzarse también en sí mismo y sigue todavía en un enlace de muchísima codependencia con esta otra figura, ¿sí? Al punto tal que no puede romper esa como simbiosis con ese núcleo familiar más que de una forma absolutamente destructiva y autodestructiva en el caso este de la película. Es decir, el proceso de logro que acá no se logra, pero que sería la de justamente la separación, todo ese componente tánático no se ha podido depositar en el vínculo, que sería lo necesario que se pueda en algún punto reorganizar y reconfigurar, y se ha lanzado todo hacia el sí mismo y al mismo tiempo hacia el padre. Porque acá estamos en algo muy complejo de entender psicológicamente, hablando de lo que estamos tratando de meternos, pero es que en esa dimensión intersubjetiva que tiene también el proceso de la individuación, la clave es entender cómo entre ese padre y ese hijo hay algo que es del orden de la simbiosis. El concepto de simbiosis es el concepto de un vínculo en donde hay como un grado de codependencia muy intenso. Es decir, en la simbiosis, la vida de uno de los elementos depende del otro elemento. Es un vínculo tan profundamente simbiótico que es esperable que esos vínculos nosotros los tenemos en las primeras etapas del desarrollo, pero luego el proceso de la adolescencia justamente es el proceso que va a requerir de un paulatino trabajo de todos los aspectos simbióticos y de las fantasías puestas en esa relación simbiótica con la generación más joven, ¿sí? No es que esto empiece en la adolescencia, esto empieza mucho más tempranamente, ¿sí? Pero la adolescencia va a ser el momento como de muchísima caída de expectativas y de fantasías depositadas y puestas en la relación intergeneracional. Caída de expectativas y caída de fantasías no solamente de los padres con respecto a los hijos, sino también de los hijos con respecto a los padres. Entonces es un proceso psíquicamente muy intenso en lo interpersonal de la relación y por supuesto que es un proceso intenso de lo que se va viviendo intrapsíquicamente. Que bueno, que en buena hora, digo, ocurren muchas cuestiones críticas en esa fase o en esa etapa, porque los procesos de cambio y porque los procesos de desarrollo incluyen movimientos e incluyen momentos que son de naturaleza crítica, condiciones críticas, ¿sí? Lo que caracteriza la madurez, lo que caracteriza la madurez de un vínculo, de una relación e incluso de una institución, como puede ser una organización familiar, no tiene que ver con la ausencia de crisis, sino tiene que ver con qué capacidades tiene esa organización psíquica, ese vínculo o esa organización social para tolerar el conflicto al interior de estos distintos niveles. ¿Se comprende? Es decir, estemos en un nivel intrapsíquico, estemos en un nivel interpersonal, el vínculo, o estemos en un nivel transsubjetivo
lo grupal, social, cultural, contextual, donde se producen los fenómenos, insisto, la madurez o la salud psíquica estaría dada no tanto porque no haya conflictos, sino qué recursos hay para sostener y para albergar ese conflicto, ¿sí? En el caso de nuestra película, digo, la pobreza de Neil tiene que ver con en términos intrapsíquicos, la imposibilidad para intrapsíquicamente tolerar y poder integrar esos dos opuestos que son la tendencia más vital, que la tiene, él tiene toda una vitalidad desbordante, pero también la tendencia agresiva, que también la tiene. ¿Por qué? Porque ha llegado justamente en términos de agresividad a la máxima expresión de agresividad que pueda tener alguien que tiene que ver con el acto mortífero, con el acto más agresivo, en este caso puesto hacia el sí mismo, que es un suicidio. Pero digo, qué dificultad tuvo, porque eso que es un conflicto entre esas polaridades, la vida y la muerte, no logró una integración. No logró la integración que la resolución de un conflicto requiere. El vínculo interpersonal con el padre, nuevamente, no logró la emergencia del conflicto. Al contrario, nunca pudo conflictuarlo. Nunca pudo decir más que sí, sí, señor, como usted diga, señor. Sí, papá, como usted diga, papá, o sí, no sé qué. Y cada vez que el conflicto necesitaba emerger, había una imposibilidad de emergencia. De nuevo, ahí vuelvo a la lógica de la individuación. No es solamente restricciones de Neil, es restricciones también de un padre que no está posibilitando movimientos de ruptura de la simbiosis, que no está tolerando ningún tipo de ruptura de expectativa narcisística, de la expectativa pigmaliónica, que no está tolerando ningún aspecto de cuestiones de emergencia. Entonces, uno podría pensar, por supuesto, que en las relaciones intergeneracionales uno esperaría mayor madurez en las personas de mayor edad. Y bueno, eso es lo esperable, o eso es lo que uno pondría como expectativa. Después la realidad de la vida no siempre cumple con las expectativas, ¿sí? Pero básicamente acá psíquicamente tenemos también un padre muy frágil en términos de poder tolerar algo de la ruptura de las fantasías de parte de su hijo. Entonces, insisto, un sistema que en realidad no posibilita la emergencia del conflicto, sino que constantemente lo acalla, lo reprime. Pero está reprimiendo algo que en algún momento va a estallar, probablemente de la peor manera. Y transculturalmente, la película también nos muestra una época en donde el estilo de la época era un estilo que tampoco era justamente promotor de procesos de individuación. En la película se ve con claridad que se trata de una escuela muy conservadora, muy tradicionalista, muy de aspirar a que todos en algún punto se amolden a determinados esquemas, a determinados patrones, a determinadas formas como claramente establecidas, con poco margen, digamos, entonces para la emergencia de algo novedoso o de algo distinto a lo ya establecido, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos el texto sobre el proceso de individuación, les voy a leer una partecita que dice algo muy lindo que dice: la individuación es un proceso que nos permitiría llegar a ser libres, desarrollar una propia manera de actuar y de ver el mundo, y no limitarse a solo recorrer el mismo camino marcado por nuestros predecesores. Se trataría entonces de permitir una propia manera de ser, de ver, de actuar y que vaya surgiendo de manera independiente
y diferenciada. En definitiva, nuestra personalidad. Y con ello podríamos hacer un proyecto de vida coherente con quienes somos y vivir nuestra vida como individuo que somos. Entonces, yo cuando iba leyendo estos pedacitos me acordaba de la película. Entonces digo, la tragedia de la película tiene que ver con la imposibilidad de un contexto, de una familia, de una persona, en donde no se han dado las posibilidades de que justamente haya algo que sea como del orden del reconocimiento de eso que es un proyecto de vida personal, libre, en donde después uno va a tener que hacerse cargo de que en definitiva nuestros proyectos de vida, los que uno construye en la adolescencia, tampoco van a salir como uno cree, como uno piensa, como uno sueña, pero un poco que después en la vida adulta cada uno va a tener que hacerse cargo de sus propias fantasías, de sus propias expectativas. Pero en algún punto de la adolescencia vendría a ser eso, es decir, un momento en donde la fuerza de un adolescente implica poder también romper quizás alguna de esas fantasías que se han puesto sobre nosotros. ¿Sí? Insisto, tampoco sería sencilla una adolescencia en donde no haya presencia de otros, presencia de fantasías con las cuales confrontar o expectativas con las cuales también luchar un poco. El tema acá pasa por una cuestión de ausencias, defectos o excesos. Bueno, ¿cómo vamos a seguir ahora? Ya visto este como esquema, la propuesta es la siguiente. Vamos a ver, yo les voy a pasar un link para poder ver el monólogo humorístico de Daddy Brieva. Daddy Brieva es del grupo de los Midachi. Los Midachi tienen 3 orientaciones políticas distintas cada uno de sus miembros. Por la duda que Daddy Brieva a algunos le genere movimientos. ¡Oh, no! Este es así, WhatsApp, que lo está de la grieta, no sé qué. Bueno, no, chao. Midachi, para mí un buen ejemplo de cómo 3 personas pueden ser amigas y tener 3 ideologías completamente distintas una de otra. Y bueno, ya está. Somos adultos, cada uno es libre de pensar, elegir, desear lo que quiera. Bueno, Midachi para mí son interesantes en ese sentido. Un grupo humorístico que muestra que también con humor uno pasa por encima de grietas y divisiones que a veces son más ridículas. Pero ¿por qué elegimos este monólogo? Porque en realidad yo lo pienso, es un poco como uno podría decir, como con humor uno después también puede tomarse cómo han sido nuestros padres. ¿Sí? O sea, la tragedia de la película es que Todd no va a llegar a ser un adulto que pueda comprender a su propio padre. No llego. Es una tragedia. Pero una de nuestras tareas básicas de individuarnos va a ser después llegar a la profunda comprensión de que nuestros padres hicieron lo que pudieron con nosotros. Y ha habido contextos de época en donde probablemente colaboraron mucho menos a que pudiesen ser más propensos a procesos de individuación. ¿Sí? Y Daddy Brieva un poco en ese monólogo, eso es un poco lo que nos va a mostrar. Es una obra que de hecho se llama 20 años no es nada. Y vaya que si son muchas cosas, 20 años. Hasta el mismo monólogo este de Daddy Brieva ya van a ver que como ya tiene unos cuantos años, yo voy a buscar bien en qué año, hay chistes de humor político que ya están fuera de época. Habla de, por ahí lo menciona Lolle Reutemann, que fue gobernador de Santa Fe hace no sé cuántos años atrás. Entonces ya está fuera de época y hasta ya hay expresiones que hoy nos parecerían excesivamente machistas y que hace 5 o 6 años era lo más natural del mundo. Muchas veces pasa con el humor que uno percibe cómo ha respondido a una determinada
época histórica, y ahí es cuando uno empieza a ver que los tiempos han cambiado y de que los cambios efectivamente son cambios que son simbólicos, cambios que son estructurales y que son paulatinos y que uno por ahí los ha tenido como tan naturalizados en un determinado momento de la vida y ahora se van como desnaturalizando también algunas cosas. Bueno, no la alargo más. En este video entonces van a ver, pero aparecen cuestiones ligadas a lo que es el vínculo paterno, que es lo que hemos trabajado mucho en la película y vamos a seguirlo trabajando un poquito más. Muy bien, ahí entonces vamos a pasar el link de ese video.